Buenos días. Les pido a todos que llamen a los que están afuera, que vayan tomando sus asientos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Agradezco nuevamente al Museo Amparo por acogernos y colaborar de manera tan solidaria con este evento, y también al Centro de Imagen y todo el equipo de Fotoméxico por toda la organización. El día de ayer pues tuvimos unos diálogos muy ricos, muy fructíferos, muy interesantes, que empezaban a desmontar y desempacar aspectos tanto artísticos como metodológicos en relación con temáticas de fotografía y género. Y el día de hoy tenemos otra mesa de diálogo muy interesante y que está pensado también específicamente en el contexto de la exposición Afroamericanos, organizado por el Centro de la Imagen y ya está aquí en el Museo Amparo, y también la exposición que al ratito se va a inaugurar de Karina Aguilera Skwirsky, que Geometría Sagrada. Ella es una de las artistas en Afroamericanos y también realiza esta exposición individual. Entonces, bueno, la mesa de diálogo, como mencioné, tiene como tema raza, género y modos de representación o representación, como lo pusimos. Y bueno, me da muchísimo gusto contar con la presencia de Mónica Cejas como moderadora de esta mesa. Mónica Inés Cejas es profesora investigadora de la maestría en Estudios de la Mujer y del doctorado en Estudios Feministas del Departamento de Política y Cultura en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es doctora en Estudios Internacionales y Culturales por la Universidad Tsuda de Tokio, en Japón, y tiene una maestría en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, y también es licenciada en Historia por la Universidad de Luján, Argentina, ¿no? Y se dedica a trabajar justamente todos estos temas de género, raza y aspectos de coloniales. Entonces, bueno, creo que es la persona idónea para moderar la mesa, y le doy la palabra para que inicie el diálogo. Bueno, muchas gracias, Karen. Buenos días. Yo quisiera en primer lugar agradecer muchísimo a Karen Cordero la invitación para estar aquí con ustedes hoy, y también agradecerle muchísimo a Andrea, a Ilse, a Danae por todo el apoyo, y por supuesto al Museo Amparo, ¿no?, por tener este espacio, y bueno, además a las colegas que aquí me acompañan, a las artistas, sobre todo en torno a la temática que nos reúne, y que creo que está muy bien en diálogo con las mesas que tuvimos ayer. Yo no pude llegar a la de la mañana, pero sí por lo menos pensando la de releyendo el canon desde una perspectiva de género, cuando se tocaba el tema del cuerpo, por ejemplo, y varias cuestiones que aparecieron en la mesa. Creo que ahí podemos hacer también un vínculo y tratar de retomar algunos de esos puntos el día de hoy. Bueno, para mí les repito, es un gusto estar en esta mesa. Obviamente muchas de las cuestiones que se proponen, sobre todo las preguntas, que ahora las vamos a repetir, que son el eje un poco de la idea de este conversatorio, giran en torno a la raza. Y aquí me gustaría hacer el ejercicio de pensar la raza un poco en términos de Stuart Hall, ¿no? Cuando presenta la raza, sobre todo la propone como un significante flotante, ¿no?, como una construcción discursiva que es un significante escurridizo, dice él, y significante en el sentido de sistemas y conceptos de clasificación de una cultura, de sus prácticas de producción de sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratar de pensar en la raza como uno de los principales conceptos que organizan los grandes sistemas de clasificación de las diferencias que operan en las sociedades humanas. Entonces, decir que raza es una categoría discursiva es reconocer que todos los intentos por fundamentar ese concepto en la ciencia, ubicando las diferencias entre las razas en el terreno de la biología o la genética, son insostenibles. Sin embargo, las definiciones genéticas, biológicas y fisiológicas de la raza siguen vivas y gozan de buena salud, nos dice Stuart Hall. En los discursos del sentido común
de todos nosotros y nosotras. Y muchas veces, muchas de estas definiciones, sobre todo las científicas, dice él, aunque han sido despachadas por la puerta grande, vuelven a entrar por la ventana y lo hacen todo el tiempo. Entonces creo que esta mesa es una invitación a hacer un análisis de ese significante escurridizo, ¿no? En elementos como el color de la piel y el color, precisamente poniéndolo en discusión, elementos como el cabello, ¿no? O como hablaba Du Bois, ¿no? También hasta los huesos, ¿no? El cráneo sobre todo, ¿no? Todas esas marcas distintivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un poco la invitación, yo creo, el planteamiento de las preguntas que les decía organizan esta mesa, que es un conversatorio, y las preguntas eran: en tu práctica artística, ¿cómo se cruzan las problemáticas de género, raza, clase e interculturalidad? ¿Qué retos presenta esto en términos estéticos y sociales y cómo los abordas? Esas son las preguntas que se sugirieron. Entonces ahora quisiera yo presentar a nuestra mesa hoy. Entonces tenemos en primer lugar a Karina Aguilera Svirsky, Ecuador, Estados Unidos. Karina es una artista multidisciplinaria que trabaja principalmente en fotografía, video y performance. Actualmente es profesora asociada de arte en Lafayette College en Easton, en Pensilvania. De manera regular realiza exposiciones individuales y colectivas en Estados Unidos y América Latina, tanto en galerías privadas como en diversas instituciones. Ha participado en bienales como la de Cuenca, comisariada por Dan Cameron en 2016, o en la de Sao Paulo en 2010. Ha disfrutado de numerosas residencias y becas, y en este momento está produciendo una obra gracias a la beca obtenida en 2019 de Creative Capital en Artes Visuales de Nueva York. Su obra forma parte de importantes colecciones como Urbes Mutantes, el Whitney Museum de American Art, el SF MoMA, el Art Institute de Chicago, así como numerosas colecciones. También está con nosotros Mara Sánchez Renero, de México. Estudió fotografía en Barcelona, donde vivió durante 10 años. Formó parte del boom de colectivos del 2008 en España, donde fue cofundadora del colectivo Maloquio y Facto. Desde 2012 se ha enfocado principalmente en temas de identidad dentro del territorio mexicano, donde vive actualmente. En su trabajo le interesa encontrar lugares en los cuales pueda generar un escenario para explorar la inestabilidad de la condición humana. En 2018 presentó su proyecto Iluicac en la Galería Almanaque, en la Ciudad de México. Es parte de la exposición itinerante Afroamericanos, curada por Claudí Carreras, que se ha exhibido en el Centro de la Imagen y en el Museo Amparo. En 2019 fue parte del programa de residentes de Casa Guavi. Fue elegida como tutora en 20 fotógrafos Atitlán, que se llevará a cabo en noviembre de 2019. Su proyecto, El Cimarrón y su Fandango, se presentará en la Bienal de Bamako, Malí, en diciembre del mismo año. Marta María Pérez Bravo es una de las más importantes exponentes de la fotografía latinoamericana contemporánea. Su obra ha estado expuesta tanto en exposiciones personales como colectivas en diversas galerías e instituciones culturales, como el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid, la Casa de las Américas de La Habana, la Fototeca de Cuba, la Galería Anina Nosei de Nueva York, la Maison de l'Amérique Latine de París, el Tate Liverpool de Inglaterra y el Museo de Antropología de Vancouver. En 2017, en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, Marta presentó Without Mask, Afro-Cuban Contempt Art. También presentó una exposición personal, Un símbolo es una verdad, en el Museo de Arte de Sonora, Musas. En México, Radical Women Latin American Art, 1960-1985, en el Hammer Museum de Los Ángeles, California. Actualmente reside y trabaja en la Ciudad de México. Finalmente está con nosotros Angélica Das, muy consciente de cómo... ¿Angélica o Angélica? Es que mi nombre puede ser Angélica en portugués, Angélica, o puede ser Angélica en castellano, o Angélica. Le vamos variando, Angélica. Muy consciente de cómo las pequeñas diferencias en el tono de la piel pueden convertirse en grandes conceptos erróneos y estereotipos sobre la raza, Angélica Das creó el proyecto Humanae, una colección de retratos que revelan la belleza diversa en los colores humanos. La iniciativa fue aclamada internacionalmente y ha viajado a más de 30 países en 6 continentes, desde el Foro Económico Mundial en Davos hasta las páginas de la National Geographic, para promover el diálogo que desafía la forma en que pensamos sobre el color de la piel y la identidad étnica. En 2016 su carrera se lanza en nuevas dimensiones
con su TED Global Talk, convirtiendo su proyecto en una herramienta para el cambio social que promueve el diálogo y desafía los prejuicios culturales. El Instituto Humanae es una plataforma educativa sin fines de lucro con el objetivo de posicionar la diversidad como un valor en el proceso educativo. Bueno, esa es la presentación. Pasamos entonces a los minutos que tiene cada una para presentar y luego vamos a tratar de generar el diálogo y obviamente también con el público. Buenos días. Estoy súper emocionada por estar aquí. Quiero darle las gracias a Ramiro y Elena y Fotoméxico, todo el equipo del Museo Amparo. O sea, ha sido una experiencia increíble. Quería empezar con esta foto que tomé yo de niña cuando estaba viviendo en el Ecuador, en Guayaquil, y a finales de los años 70. Cuando vi esta foto muchos años después, me pregunté por qué tomé esta foto y qué está pasando aquí. Esta charla tiene que ver con la intersección de la raza y del género. Entonces, bueno, ese es mi papá y mi papá es estadounidense de descendencia judía y mi mamá, que no se encuentra en esta foto, pero está súper presente en este proyecto y en muchos de mis proyectos, es ecuatoriana, descendencia afro y esa es mi hermana chiquita y una familia que estaba viviendo o comiendo en la calle y bueno, cuando vi la foto me acordé de que tomé esta foto realmente por una propuesta que me hizo mi papá. Nos íbamos a regresar a vivir a los Estados Unidos y me dijo, deberías tomar fotos de los problemas que existen aquí en el Ecuador. Entonces mi papá, que no habla español, pero que sí, o sea, siempre ha tenido mucho interés en el Ecuador y me dio esta propuesta y yo era muy chica, yo empecé a hacer fotografía como ya a los 8 años que me compraron mi primera cámara que era de plástico y mi entrada al arte realmente es la fotografía vernácula. Yo tratando de entender a mis padres, las dos familias tan distintas de socioeconómico, de raza, de etnicidad, empecé a construir o armar álbumes. Y esta foto realmente es parte de un álbum y que hice después de que regresamos a los Estados Unidos a vivir. Y los textos que ven ustedes aquí, muchos fueron escritos después. Entonces, la obra se llama Karina's Pictures from Ecuador, 1977 to 1978. Y bueno, es un poco una paraficción. ¿Y qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con eso? Que los subtítulos fueron escritos a través de mi memoria, pero fingidos con una mano de niña. Y aquí estoy un poco juntando el pasado con el presente, ¿no? Porque la memoria cambia con el tiempo. Y aquí se ve toda la obra que eran 16 piezas. Ese proyecto realmente es el primero que empieza un ciclo de proyectos sobre mis raíces ecuatorianos. Entonces, esta obra que se llama El peligroso viaje de María Rosa Palacios, que ustedes van a ver, pero es un poquito larga, es un video de 30 minutos. María Rosa Palacios era mi bisabuela y era afroecuatoriana de una zona en el Ecuador que se llama Chota. Ella era descendiente de esclavos y en el año 1905 ella se va de viaje desde Chota, que está cerca de la frontera con Colombia, hacia Guayaquil, que está en la costa, a trabajar como doméstica. Entonces, cuando yo me di cuenta que en 1905 el ferrocarril no se había terminado todavía, pensé, pero bueno, Chota está en la sierra, Guayaquil está en la costa, ¿cómo es que hizo ella ese viaje largo? Entonces me puse a investigar e indagar y me di cuenta que tenía que haber hecho ese viaje caminando por burro, por barco. Entonces realmente esta obra empieza con esta pregunta sobre mi bisabuela, pero termina siendo como un poco de una investigación sobre el siglo XX, al principios del siglo XX, y cómo
y cómo funcionaba, o sea, los sistemas de transporte, pero también cómo se entendía ser ecuatoriano en ese momento, ¿no? Con un país tan dividido por la geografía. Entonces voy a poner un trocito ahorita para que vean y después puedo hablar un poquito más de eso. Este tiene sonido. María Rosa Palacios left her home in Chota, city of Guayaquil, to work as a domestic. She was 14 years old. ¿No le duele? Sí, es que está duro porque me quita sopita, toca esperar. Hasta que suavice. Hágala así. Ya, entonces ustedes pueden ver que yo estoy jugando el papel de mi bisabuela, pero este es un video performático, pero también es documental, porque me salgo de ese personaje y hago entrevistas con la sobrina, por ejemplo, de mi bisabuela, que es la casa en que estamos viendo allí, y otras personas a través del viaje, ¿no? Que salgo y entonces es como un video híbrido. ¿Por qué hice este video? La historia de mi bisabuela, que era una mujer negra, pobre, que se fue a trabajar como doméstica, ¿quién va a contar esas historias? Y así quería contarle, pero quería hacerlo de una forma en que también se mira un poco o sea, yo me veo rara en esta situación, en este contexto. Yo, o sea, no parezco que soy de allí. Entonces, así es, pero esa es mi familia a la vez. Entonces, estoy un poco tratando de hacer en visible estas tensiones, ¿no? De posición, de quién, o sea, de quién soy yo, de quién es esta familia de Chota, de cómo es esta historia, de cómo va cambiando o recogiendo
experiencias uno a través del tiempo, ¿no? Y esto también tiene que ver con la migración de las mujeres pobres de una parte del Ecuador a otra es común y sigue pasando. O sea, mi bisabuela se fue a buscar una mejor vida, ¿no? Esa fue su intención y se quedó en Guayaquil. Entonces, el camino realmente termina aquí en Guayaquil, en que el personaje, yo o mi bisabuela, las dos entramos o salimos de un mercado de pescado que es un contexto completamente masculino, y allí ella sale y se pierde en la ciudad de Guayaquil. Los obreros del ferrocarril es una obra, una serie que hice que va con el video. Entonces, si María Rosa Palacios estaba haciendo ese viaje como migrante, mujer, también habían migrantes hombres que estaban construyendo el ferrocarril, que se termina en 1908. Entonces eso quiere decir que mientras que ella estaba haciendo ese viaje, ella cruzó con la construcción del ferrocarril. Entonces eso me hizo pensar, y en mi investigación encontré a unas fotos de archivo. Entonces la historia es una cosa que me gusta mucho, y en hacer el video tuve que hacer muchísimas investigaciones y encontré estas fotos del ferrocarril, de los obreros y de la gente que trabajaba alrededor del ferrocarril en un archivo en Quito, y los recorté, hice un collage y las puse detrás de unas fotos actuales del paisaje del Ecuador donde iba el ferrocarril. Aquí hay un detalle. Estas obras están en la exposición África Americanos. Aquí hay otra. Y realmente ustedes ven que esto no es literal. Entonces, esto no es el sitio exacto donde se construyó el ferrocarril, pero está cerca de ese sitio. Y yo estoy juntando las temporadas distintas en una foto y haciendo esa conexión, ¿no? O sea, un poquito excavando la historia. Los obreros del ferrocarril eran migrantes de Jamaica y eran indígenas de otras partes del Ecuador que se encontraron, o sea, a trabajar, porque la construcción del ferrocarril en el Ecuador, como en otros países, era hecho a mano de muchas personas. Era como un mano de obra fuertísimo. Bueno, y aquí voy a dar un poquito de contexto sobre la exposición que está aquí ahora en el Museo Amparo, que se llama Geometría Sagrada. Cuando yo estaba haciendo esa película en el Ecuador, estaba viviendo allí, me dieron una beca de Fulbright. Entonces, tuve la oportunidad de irme a Ingapirca, que queda cerca de Cuenca, y es un complejo arqueológico hecho supuestamente por incas y los indígenas Cañarí. Entonces, este es el complejo. Entonces, cuando yo fui al Ecuador, cuando yo estaba allí, era el 2015, ¿no? Y bueno, estaba impresionada con el complejo y se me quedó, o sea, como algo estaba yo como pensando. Pero en el 2016 gana Trump a la presidencia. Entonces empecé, y él ganó realmente con un tema de que iba a construir un muro en la frontera de los Estados Unidos con México, ¿no? Entonces yo empecé a pensar, si él va a construir un muro, ¿por qué no usar la tecnología Inca para hacerlo? Entonces por allí empieza este proyecto realmente, es la pregunta que me hago. Y como yo estaba viviendo en Nueva York, lo primero que hice es que empecé a investigar en hacer un Google Search de Ingapirca y las llamas que están allí. Y esto es lo que me salió, muchas fotos vernáculas, ¿no? Entonces las recorté e hice un collage de las llamas. Entonces aquí, o sea, ves esta cosa que me gusta hacer, que es usar lo digital y hacerlo analógico. Y bueno, de allí
tuve la oportunidad de ir varias veces ya a Ingapirka a fotografiar y empecé a indagar sobre esa tecnología y me di cuenta, bueno, el complejo arqueológico y los incas no usaban mortero. Entonces, Ingapirka realmente es como un Machu Picchu chiquito. Usa la misma tecnología que Machu Picchu, pero es mucho más pequeño, ¿no? Pero no usaron mortero, entonces tenían que cortar las piedras de una forma muy exactas, muy precisas. Entonces eso me llamó la atención, ¿no? Porque hay debates de cómo lo hicieron, no se sabe exactamente, hay mucha información, pero la narrativa, la historia exacta no se sabe totalmente. Entonces eso me hizo pensar y empecé a fotografiar las piedras sueltas cerca de Ingapirka y las tomé fotos, las recorté y las puse sobre mi cuerpo. Entonces estas fotos son un poco, son como fotos falsas de performance, ¿no? Porque son collage, no son performances de verdad. Y allí estoy jugando con eso un poco. Y tratando también de ponerme, o sea, de cortar la foto y también, o sea, meterme a esa historia y tratar de conocerla, ¿no? Y meterme literalmente a ella. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Sí? Un poquito. Okay. Esta foto también está en la exposición cargando una piedra de Ingapirka. Entonces, bueno, hay muchas historias que se han inventado sobre la historia inca, como que los extraterrestres construyeron los muros incas. Entonces empecé a pensar, bueno, si extraterrestres, si vamos a tener estas narrativas locas, ¿por qué no hacer una narrativa sobre el papel de la mujer? Entonces aquí me estoy inventando una historia que las mujeres cargaban las piedras para hacer las construcciones, ¿no? Y jugando con la historia de esa forma. Quería solamente presentar un segundito porque esta es la parte que estoy haciendo ahora, que tiene que ver con el video. Y estoy en producción y si pueden tocar el video. Y he estado entrevistando a los expertos sobre cómo ellos piensan que se construyeron los muros incas, expertos y también académicos del Ecuador, de los Estados Unidos, y también las personas que salen en YouTube que dicen que fueron extraterrestres. Entonces, los he estado entrevistando para hacer videos en How to YouTube videos, que estoy recopilando ahora en este momento. Ya, entonces ese es como una referencia al how to. Y la otra cosa que he estado haciendo con esas entrevistas y he estado haciendo performances en que construyo una pared de papel inca con una minga participatorio que la gente en el público me ayudan a hacerlo. Y ahí sí pueden tocar para que vean un segundito. El video también tiene otra parte, un segundo canal en que voy a ir a Ingapirka a construir un muro, pero con la gente de allí, usando la tecnología que ellos conocen. Entonces, bueno, me interesa mucho esa idea de meterme a la historia, pero aclarando como mi posición allí, ¿no? Porque soy de allí y no soy de allí. Y esa por allí va mi posición. Gracias. Vamos a seguir ahora con Mara. Creo que me voy a quedar aquí sentada o me paro allá. Primero que nada, quiero agradecerle a Elena y a Karen por poner todo este marco dentro de un contexto que es muy bonito, y también agradecer esta mesa porque creo que hay fotógrafas y trabajos maravillosos. Yo quiero hablar un poco desde el lugar donde yo siento que
cuadro y caigo en todo en este marco y en esta mesa, que es un poco justo desde el hecho de lo que es mi postura como fotógrafa, ¿no? Los temas que me gustan, el tema que quiero investigar como fotógrafa y ese posicionamiento en cuanto a el contexto, ¿no? De alguna manera. Entonces, por un lado, creo que es de dónde vengo, que vengo de una escuela documental, el interés que siempre he tenido hacia los temas de identidad, esta investigación hacia el ser humano, de alguna manera. Y luego este cuestionamiento hacia cuál es mi postura a la hora de ser este puente, ¿no? De alguna manera, como hablaban Susan y hablaban Laia de ser este puente y este filtro, ¿no? Entonces, creo que lo que me interesa mucho y que me gusta mucho justo de esta frase con la que abrieron de la mujer no nace, se construye, creo que es un poco lo que creo y siento que es que hablamos de una construcción y estos modelos de representación y es ahí donde siento que me sitúo totalmente en mi creencia, en el cuestionar de alguna manera lo que somos, por qué somos, desde dónde somos, ¿no? Entonces, empecé acercándome mucho al documental. Esa era mi intención cuando me fui de México y empecé siendo fotógrafa y venía mucho a México a indagar y a tratar de descifrar este territorio que era el que me pertenecía, pero que es multicultural y multidisciplinar y que tiene como, ¿no? Entonces venía mucho a México a tratar de hablar sobre sobre la identidad de México, pero el acercamiento del documental me generaba mucho conflicto. Como ayer hablaron y dijeron, el documental me duele, ¿no? Esa postura de estar observando y es como hablar del exterior y el interior de la postura del fotógrafo, ¿no? Estar observando y estar diciendo que las cosas son de determinada manera, ¿no? Entonces, parto un poco porque quiero como explicar cuál fue mi proceso interno a la hora de tener la necesidad de ser mucho más partícipe de la fotografía que estaba haciendo, ¿no? Y de hablar de los temas desde un espacio neutral donde se empieza a generar un espacio íntimo, ¿no? Para hablar de temas que no tienen que ver conmigo o que sí, que hablan de esta representación identitaria, ¿no? Entonces, para mí creo que es esta construcción y es donde todo se vincula en cuanto al no nacemos, o sea, no nos amemos, nos hacemos, es justo esa construcción, ¿no? La construcción de los modelos de representación, ¿no? Lo que significa ser una etnia u otra, ¿no? Cuáles son como estos aspectos que nos marcan y nos hacen ser lo que somos, ¿no? Entonces, sí hay para mí una necesidad de hablar del tema de la identidad desde la propia construcción, ¿no? De la imagen. Y eso es lo que empecé a hacer en el momento, ¿no? Entonces, volví a México después de estar en una etapa en Barcelona donde creo que ahí fue como toda esta ruptura entre el acercamiento que tenía con la fotografía, el tema que estaba. Digo, siempre he venido a hacer temas que tienen que ver con la identidad de alguna manera y siempre trabajando mucho en México, pero me despegué un poco de el observador externo para empezar a adentrarme como postura de fotógrafa, de mi postura de fotógrafa, ¿no? Entonces vuelvo a México y que es un poco el proyecto con el que voy a empezar a hablar, y me encuentro con la comunidad afro-mexicana, afrodescendiente, en la Costa Chica y fue muy, creo que ahí en ese momento estaba yo también tratando de conectar con las raíces de México a la hora de haberme ido mucho tiempo y llego con esta comunidad y me encuentro con esta historia que no conocía y que de alguna manera
tenía como totalmente invisibilizada, ¿no? Yo me fui a Barcelona pensando que había en México una cantidad de africanos que eran los que cabían en un barco, que era la historia que me habían contado la comunidad de Chacagua cuando llegué, ¿no? Y cuando fui a Chacagua, que tenía 17 años, y cuando vuelvo y me encuentro con toda esta historia que no sabía, empiezo como una investigación, ¿no? Creo que siempre parto de investigar un poco, de ir a tratar de encontrar las raíces de los significados de las comunidades o de lo que estoy yendo a acercarme a hablar. Y entonces empiezo a investigar, hubiera gustado mucho como mostrar un poco más el proceso. Al final solo les estoy enseñando las fotos, pero sí hay como todo un proceso detrás de las imágenes. No, ahorita es que estoy haciendo como un primer acercamiento, pero me acerco como al significado del cimarrón, que es justo… como se le llamaba, es este significado de la libertad, de luchar por una libertad que en ese momento creo que es de lo que estamos hablando mucho a la hora de que hablamos también de esta historia que sucede en México. Entonces es el significado del cimarrón, que era este hombre esclavo que escapaba de alguna manera de las cadenas de la opresión y de la esclavitud para irse en busca de la libertad, ¿no? Entonces llego a la comunidad y empiezo a investigar un poco, es que sí les quiero contar un poco antes. Empiezo a investigar como todo lo que es la historia de los africanos en México, y me sorprendo con que hay muy poca, muy poca, esto antes de que supiera de qué manera iba a abordar el tema, hay muy poca información al respecto. Y es a partir de este hueco y este vacío de la información que surge mi necesidad de contar la historia de alguna manera, ¿no? Y de contar, de ilustrar esta historia que yo no estaba encontrando a la hora de estar investigando. Y hago este proyecto que es un poco es contar la historia desde la llegada, cuáles fueron como de alguna manera los aspectos que yo siento que son como muy característicos y puntuales del transcurso y del trayecto de esta comunidad en México. Y lo hago como a través de un lenguaje muy simbólico, ¿no? Simbólico y alegórico de alguna manera, para representar, ilustrar esta historia, ¿no? Entonces, ahí es como, para mí creo que la discusión o lo que me interesa justamente es hablar de esta representación a través de la fotografía, ¿no? Los modelos de representación. Entonces, hablo ¿no? Como que otro de los aspectos que quería era hablar del color. Toda la fotografía tiene como un tratamiento hacia el negro, ¿no? Como cuál era ese impacto en la imagen, y el elemento blanco que históricamente representaba al hombre blanco que fue el que los trajo, ¿no? Tuvieron cada una de las fotografías tiene como un significado. Hablo también como lo que traté es de concentrar y darle una simbología a toda esta historia, ¿no? También es un poco hablar de la ceguera en esta imagen, por ejemplo, de la misma comunidad y la no conciencia propia que tienen en cuanto a su historia, ¿no? Entonces, porque algo que me sorprendía mucho era que la primera vez que tuve contacto con ellos fueron los que me contaron esta historia del barco, ¿no? Un barco que había naufragado y que era solo la comunidad, esa cantidad de gente que cabía en un barco era la gente que estaba en la Costa Chica, ¿no? Y fue a partir de ellos que me dieron como esta información. Entonces también es hablar de la invisibilidad y todo esto lo hice, mi forma de trabajar es un proceso en el que empecé la investigación, y a la hora de no tener como toda
esta información y estas imágenes realmente de lo que habían sido la historia, lo que empecé a hacer fue dibujarlo, y por eso me hubiera gustado como enseñarles, porque dibujé primero las imágenes para luego acercarme a la comunidad y decir estas imágenes, o sea, ¿qué opinan de esta historia? ¿No? ¿Es esta su historia? Y fue muy bonito como lo que sucede. Para mí creo que a la hora de que hablaba de esta posición del fotógrafo dentro o fuera, creo que todo lo que en mi metodología de trabajo, lo que sucede detrás de la imagen para llegar a la imagen es lo más importante que para mí existe, ¿no? en mi calidad de fotógrafa y de generar estas historias, ¿no? Creo que me interesa mucho esta construcción de la identidad. Esta fotografía para mí es como la conclusión, de alguna manera, de hablar de cómo el tiempo y las condiciones terminan moldeando una nueva identidad, ¿no? Y ya no estamos hablando de África solamente, estamos hablando de África y México y una nueva construcción identitaria. Después de hacer este proyecto, que fue un proyecto muy bonito, que creo que no sé, ha sido como… Me gusta mucho la capacidad que tiene de transmitir a través de un lenguaje que es totalmente externo al real, ¿no? Que eso es ese espacio el que se me hace muy interesante. Después, justamente, estaba como muy… Creo que mi relación con México siempre ha sido una relación de amor y odio en cuanto a los aspectos que tiene, en cuanto a la parte política, pero también esta diversidad identitaria tan grande y maravillosa, y como, ¿no? Que quería ir en busca y ir un poco más adentro de esta esencia que tiene de alguna manera el territorio. Y me fui, en ese momento estaba viendo como mucha violencia en Veracruz. Fue justamente una etapa en la que estaba Veracruz muy, muy, muy caliente, y quise ir a situarme en ese lugar para hablar del tema, como hablar de alguna manera de la esencia identitaria que tiene este país, más desde un lugar más ancestral, ¿no? Entonces empecé a buscar como el significado de lo que era para las antiguas, ¿no? Como las culturas precoloniales, cuál era el significado propio de la identidad. Y me encontré con esta palabra que es Tlaltikpak, que era una palabra que tenían los náhuatl, los nahuas, para de alguna manera contener todo lo que era el significado, contener los aspectos identitarios como un legado que era muy, muy importante heredar y cuidar, ¿no? De alguna manera. Entonces, creo que ahí fue como mi necesidad de ir hacia una parte más espiritual de la identidad, y que sentía que estaba siendo transgregada, y empecé este proyecto, que es un proyecto que comencé en la Sierra de Veracruz, que en mi búsqueda de decir dónde voy a hablar, tenía como esta necesidad de irme hacia el simbolismo de la montaña como tal, en esta parte como mística, ¿no? de ese espacio que está cerca del cielo, que está cerca de lo espiritual. Y empecé este proyecto, encontré esta comunidad náhuatl, que tiene unas tradiciones ancestrales y hacen unas prácticas hacia la naturaleza que siguen siendo muy vivas, ¿no? Dentro de la comunidad. Y mi intención aquí era utilizar la luz como ese elemento que visibiliza y oculta a la vez, ¿no? Y que nos muestra de alguna manera estos aspectos y estas conexiones que yo siento que tiene la identidad con lo que rodea, ¿no? Me interesaba hablar justamente de estas interconexiones que también creo que son muy importantes. Digo que son parte de nuestra identidad, ¿no? El rojo empezó siendo como un elemento que para mí representaba más justo esa parte y esa dureza que también existía en ese momento en el Estado, ¿no? Para mí creo que el territorio es parte muy importante como de cuando estamos hablando del tema de la identidad.
Y el tema un poco es como sacar de contexto y aislar estos elementos que representan y que son parte de la cotidianidad y la vida, ¿no?, de ellos, de esta comunidad. Y bueno, ahí creo que acabo. Quité bastantes imágenes ayer y les digo, me hubiera encantado enseñar como el proceso, pero creo que sí, al final de cuentas, lo que me interesa mucho es hablar de esta postura y ese momento de creación a la hora de estar hablando de estas representaciones, ¿no? Y de hablar de esta construcción de la identidad, ¿no? Creo que es muy, no sé, ese es el espacio que para mí engendra mi investigación, es el decir de dónde parte y cómo nos construimos para ser lo que somos, ¿no? Y bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, le damos la palabra a Marta María. Yo me uno al agradecimiento de mis colegas y amigas por la invitación a este evento que me ha dado la oportunidad de conocer gente que pues, realmente no conocía. Pero bueno, muy agradecida por la invitación. Ah, ¿no se oye? No, perdón. Bueno, estaba dando agradecimientos por la invitación a este evento. A ver, otro. Bueno, primero quiero dar como una breve introducción para un acercamiento a mi trabajo. Yo provengo de las artes plásticas, yo no estudié fotografía nunca. Entonces, en la época en que yo estaba en el Instituto Superior de Arte, mi tesis de grado, en ese momento hubo un cambio de los sistemas de educación, digamos, de los programas de estudio, que por suerte me tocó, porque cuando yo entré en el ISA, en el Instituto Superior de Arte, habían todavía profesores rusos que daban academia pura y dura. Entonces, justo en ese momento se termina ese sistema de estudio y entran nuevos profesores que recién graduados del instituto, que eran artistas, entonces, bueno, revolucionaron, gracias a Dios, el programa educativo. Entonces, bueno, yo me gradué de pintura, estudié muchísimos años pintura, y a la hora de terminar los estudios, digo, bueno, ¿qué hago con esto? Yo no sé pintar, yo no sé hacer, ¿qué hago con esto? Entonces, gracias a esa revolución del sistema educativo, mi tesis de grado la hice con un trabajo de fotografía, aún sin haber estudiado nada de fotografía, pero básicamente se basa aún en más que en fotografía, en un documento de una acción que yo realizo, o sea, uso mi propio cuerpo para mi trabajo y la documento a través de la fotografía. Por lo tanto, yo tampoco me considero fotógrafa, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles porque entonces van a decir, ¿y para qué le invitaron? Entonces, a ver, esta fue la primera serie. A ver, la tesis de grado, mi interés era la mitología popular, o sea, las creencias populares acerca de aparecidos, todo ese tipo de cosas. Y yo realizaba performance en el campo. Entonces, recreaba esos mitos y esas creencias populares que básicamente tienen un origen católico. Entonces, ya después, recién graduada, salí embarazada y se acabó el performance, se acabó todo. Me dijeron, reposo absoluto, usted tranquila en su casa. Entonces, lo que hice fue llevar toda esa creencia, o sea, seguía con el interés de las creencias religiosas, las creencias, los mitos, y lo transformé a la maternidad, o sea, mi propia experiencia como artista y con la maternidad. Esta serie se llama Para Concebir. Se compone de 5 imágenes, yo iré pasando, pero aquí originalmente tenían textos escritos a mano. En este, por ejemplo, se llama, el texto dice, te nace ahogado, así como se habla, con el cordón. O sea, que las embarazadas no deben usar collares porque puede el bebé nacer asfixiado con el cordón umbilical. O sea, yo hacía como una especie de representación de esas creencias y esos mitos. Acá es como una especie de amuleto. El texto dice,
muchas venganzas se satisfacen en el hijo de una persona odiada. La siguiente, la del cuchillo, es no matar ni ver matar animales, porque el bebé puede nacer con instintos criminales o muerto, o sea, una cosa terrible. Acá ya es como un tránsito entre el momento del parto como un elemento frío, así como una cosa, como que uno es como se siente como un objeto prácticamente. Y la siguiente, bueno, ya la representación del nacimiento de mis hijas, que son gemelas, y bueno, es como el final de la serie. El texto decía, estas me las dio la ceiba es un árbol sagrado, su savia y su aire dan vida. Esta fue la primera serie que yo pienso que fue como el detonante del resto de mi obra hasta el día de hoy. Con la misma experiencia de la maternidad se me ocurrió hacer como una especie de parodia de un álbum de recuerdo. Uno cuando los bebés hace un álbum con las fotos del bebé, el pelito y la cosita. Entonces intenté hacer un álbum, recuerdos de nuestro bebé, pero con las situaciones más, digamos, dramáticas, más existenciales, más fuertes de la maternidad, como es el miedo a la muerte, ese tipo de... Esta forma parte de ese álbum, esta de arriba se llama Prejuicios y esta Sueño y Vigilia. Aquí haciendo como una especie de rejuego entre la sexualidad y la maternidad. Bueno, ya después de esta etapa, que ya terminé la temática de la maternidad propiamente como vivencia personal, me fui adentrando en un acercamiento ya más directo a la investigación de las diferentes manifestaciones religiosas de origen africano, o sea, la llamada santería, etcétera, etcétera, usando siempre mi propio cuerpo como sujeto y como elemento propio de la fotografía, porque en este caso pues yo hago como una especie de antropomorfización de objetos rituales, de objetos de uso, o más que nada los significados de estos objetos, haciendo una recreación de los conceptos de este mundo religioso. Esta serie, bueno, ya yo hice una mini selección, obviamente, porque no hay tiempo para mucho, pero esta serie, por ejemplo, se llama No son míos. A ver, yo en toda esta investigación del origen afrocubano, en la temática cultural básicamente, me fui alejando un poco del tema religioso como tal, de la temática africana, y me fui adentrando un poco ya en una cuestión como más esencial de ese tema que yo llamaría más cercano al espiritismo, digamos, en la espiritualidad más que nada. Entonces, esta serie yo la hice porque es una superposición de mi rostro con imágenes de archivo, que son archivos reales, policiales, de negros que fueron condenados por delincuencia, pero además por ser religiosos, porque en los años 30, increíblemente, existía el garrote vil en Cuba. Y esta gente fueron condenados a muerte por cuestiones religiosas y porque eran unos delincuentes. Entonces, esta frase de no son míos, en el espiritismo, por ejemplo, el espiritismo también forma parte de la santería y de todas estas religiones. Está todo mezclado. Cuando hay, por ejemplo, una sesión espiritual, se presenta algún espíritu supuestamente que se comunica, etcétera, etcétera, casi siempre pueden ser espíritus de personas que se conocen o que se convocan por alguna razón. Pero cuando aparece alguien que no se sabe, hay una frase que dice, bueno, ese muerto no es mío, o sea, yo no tengo nada que ver con él, no me interesa. Pero en este caso, sí, porque hago un paralelismo entre esta cuestión cultural de la presencia africana y el hecho de que hayan sido condenados a muerte incluso por cuestiones religiosas se me hizo bastante fuerte, ¿no? Yo siempre, o sea, en todos los casos soy yo el sujeto fotografiado. Yo construyo las imágenes, construyo los elementos, los objetos, y otra persona toma la fotografía. Entonces, mi proceso de trabajo, por ejemplo, es, primero, busco un título, una frase, un concepto que me interese y le doy, entonces, la forma, por decir.
No es es al revés que quizás la mayoría de los artistas hacen la obra y después le ponen un título. Yo funciono al revés. O sea, el proceso de trabajo es primero conceptual y luego trato de, con la menor cantidad de elementos posible, entonces dar la imagen precisa. Uso el blanco y negro porque, por ejemplo, a mí me parece que en mi caso, todo este asunto de la santería y todo el color es muy importante. El color tiene un gran significado, pero no me interesa, o sea, aunque yo respeto, use elementos que son recreados a partir de elementos reales, uso los colores que originalmente tienen, pero no me interesa mostrarlo porque me parece que sería como distracción. Esta fue una serie que hice que se llama Travesía y es una, perdón, una superposición de máscaras africanas sobre mi propio rostro también. O sea, hice una mini selección. Sí. Bueno, entonces muchas gracias Marta María. Ahora pasamos entonces a Angélica. Bueno, yo tengo que dar gracias a la organización, todas las gracias oficiales, gracias a mis compañeras, pero la verdad, yo estoy aquí hace 3 días y hay casi una pequeña familia. A mí me gusta mucho hablar sobre familia aquí en el museo, así que mi gracia especial es para vosotros que habéis hecho que mi estancia aquí fuese tan especial. Hay un gracias extra ahí. Yo vengo a hablar sobre los 2 trabajos que están en África Americanos. Uno se llama Humanay, es el primero que voy a contar, y el otro lo voy a enseñar desde una página web. Por eso estoy hablando desde aquí, porque tengo que entrar en la página web de África Americanos. Bueno, yo nací en una familia muy colorida. Mi padre era hijo de una niñera, de quien él heredó un intenso color de chocolate. Él fue adoptado por aquellos que yo conozco como mis abuelos. Mi abuela, la matriarca, tiene la piel de porcelana y el pelo de algodón. Mi abuelo era algo entre un yogur de vanilla y de fresa, como mi tío y mi primo. Mi madre es como la canela y es hija de una descendiente de indígenas con un tono entre miel y avellana. Ella tiene otras 2 hijas, una como un cacahuete, la otra, que también es adoptada, beige, como una tortita. Así que creciendo en esa familia, el color nunca fue importante para mí. Pero fuera de casa, obviamente las cosas eran diferentes. Yo soy brasileña, se ve por el acento. Ha sido el último país en el planeta, ¿no? El último país a terminar con la esclavitud, el tráfico de esclavos negreros. Y es el que más recibió seres humanos trasladados desde el continente africano para trabajar en América como esclavos. Obviamente, ese lugar donde todos eran diferentes, iguales, que era mi casa, no era así cuando salía desde la puerta, porque el color tenía muchísimos significados y era parte de esta narrativa histórica. Entre muchas razones, yo nunca entendí por qué los seres humanos eran clasificados en esos 4 colores, el blanco, negro, el rojo, amarillo, como colores asociados a este viejo concepto que es la raza. Y también me acuerdo la primera vez que entré en clase y tenía unos 7 años y mi profesora me presentó ese lápiz de color, que ella decía que era carne, piel, pero obviamente no era mía, no era mi piel, no era mi carne, no era yo. Así que con eso en mente, ya bastante mayor, con el oficio como fotógrafa, yo pensé, ¿cómo puedo contar la manera que yo veo, no solo mi casa, pero que la verdad creo que es el mundo? Y fue así que surgió ese trabajo Humanay. ¿Cómo lo hago? Yo hago fotos en fondo blanco,
cojo un cuadradito de 11 por 11 de la nariz, pinto el fondo, y podéis ver en el señor camiseta, y pongo el correspondiente en una paleta de colores que se llama Pantone. Es un estándar industrial de colores, ¿no? Si yo quiero hacer una camiseta con el rojo de estas sillas y quiero decir rojo, hay tantos rojos en el mundo, así que yo tengo que decir qué rojo quiero. Y lo curioso es que obviamente en esta paleta yo sé los números que existen para el color negro, porque hay muchos. También hay diferentes números para el color blanco. Y obviamente yo he sido incapaz de encontrar ningún ser humano que se encuadrase en esos dos colores. Así que mi trabajo es un poco como mi cena de Navidades, todos los colores juntos. En un primer momento yo estaba en el espacio de la galería, eso es en Madrid, en la Galería Max Estrella, es una exposición que ganó el premio de mejor exposición en Foto España, pero aún así yo sentía que no era, algo dolía un poco, yo no estaba en el lugar correcto, tal vez porque nadie que se parecía a mí ha entrado en esta galería durante los meses de la exposición. Obviamente, y yo voy a hablar de eso después, yo sigo usando espacios interiores, como aquí en el Museo de Amparo. Esa es una de mis piezas favoritas porque está en el Museo Leonardo da Vinci Milán, que es el Museo de Ciencia y Tecnología. Y cuando me llamaron, eso está en la entrada del departamento de genética, y cuando me llamaron, me contaban que como seres humanos nosotros somos una enciclopedia, que en el último libro, en las últimas páginas, hay unas letritas diferentes que van a decir lo único que eres, que es tu pelo, tus ojos, el color de tu piel, y que de una manera lo que decían es que yo estaba visualmente enseñando exactamente lo que ellos estaban también intentando decir desde la ciencia. Pero la verdad yo encontré el lugar donde yo estaba muy contenta trabajando en la calle, ¿no? Irónicamente yo soy en São Paulo, cuando gané el premio de mejor exposición en Foto España, el premio era exponer en Brasil. Ironías del destino. Y eso empezó a pasar. Durante esa exposición fue una experiencia maravillosa porque obviamente nadie sabía que yo había hecho esas fotos y he tenido la oportunidad de escuchar cómo la gente de verdad interactuaba con la pieza, ¿no? Ya no era en esa pared blanca donde la gente a veces tiene miedo de entrar, porque esto pasaba. Yo creo que ese señor nunca entraría en el museo donde estaba, bueno, cuando estuve haciendo fotos, porque también hice fotos ahí, pero ahí él también ha sido parte del diálogo. Así que exponer en la calle, una de las cosas que más me enseñó fue esto, ¿no? Cómo se puede llamar de verdad todo el mundo para esta conversación. Ese es un ejemplo que hice con Claudí en Quito, que es en Habitat 3, que es el encuentro de las Naciones Unidas para hablar sobre el futuro de las ciudades y obviamente hablar sobre diversidad en nuestras ciudades futuras tiene que ser un valor fundamental. Eso es en el Foro Económico de Davos en 2017. Y es curioso porque a mí me habían ofrecido una sala muy bonita dentro. Y yo he dicho, pero no puede fuera, pero está menos 15. Y yo falei, no pasa nada, lo vamos a encontrar la manera de hacer. No haré visitas guiadas, pero yo te puedo asegurar que todos nuestros líderes, porque el Foro Económico de Davos es exactamente un encuentro donde van los grandes líderes mundiales, en fin, los grandes empresarios, todos han tenido que pasar por mis fotos antes de entrar en el Foro Económico de Davos. No sé si los impacté o no, pero estaban ahí y han tenido que ver esa historia. ¿Cómo hago fotos? Porque la gente siempre pregunta. Pues yo pongo el estudio en el espacio público y se hacen convocatorias online y la gente pues va. Pero algunas veces hacemos eso como hicimos en Chiasso, que es en Suiza, donde colocamos el estudio en una calle principal de la ciudad. Chiasso es una ciudad muy especial en Suiza. 6.000 personas cruzan todos los días entre Italia y Suiza. Es una ciudad fronteriza. Aparte recibe un montón de refugiados. Entonces lo que yo hicimos en esos 3 días en marzo fue tener el estudio en la calle, hacer con que las clases de italiano de los primeros inmigrantes que llegan, que la primera cosa que el gobierno hace, fueran en el estudio. Así que hablábamos sobre mis fotos y al final, si a alguien le apetecía, pues mira, puedes posar. Y ahí algunos posaron. También invitamos a la gente de la residencia de mayores, los que muchas veces tienen miedo de lo que es nuevo, para tomar un té conmigo, hablar de las fotos, y gente de 70, y muchos 80, 92 años la mayor, pues algunos decidieron posar. Y ya veréis que trabajo con niños un montón.
algunos niños entre 10 y 12 años, hicimos talleres y también he preguntado, ¿queréis? Así que la cosa mágica, perdón que me he olvidado pasar diapositivas, pero la cosa mágica que pasó es exactamente eso, que el Piazza dei Colori, que durante 3 meses de la Bienale de Chiasso ha sido un espacio de encuentro, donde esa gente que jamás hablaría entre ellas en esa ciudad estaban juntas, primero buscando su imagen y enseñando con orgullo que estaban en esta pared, pero también conectando con otras personas que estaban en el proyecto. Así que yo siempre coloco estos ejemplos porque obviamente los colores se repiten. Nosotros como humanos somos ilimitados, pero la paleta de colores es limitada. ¿Qué significa raza? Obviamente es una construcción social. Solo para terminar un poco de números sobre el proyecto, yo tengo más de 4.000 retratos, no sé números exactos, estuve haciendo muchas fotos este año, que hice en 33 países o 33 ciudades, 19 países en todo el mundo. China, Argentina, Estados Unidos, Holanda, pero yo siempre insisto que lo más importante de mis fotos es exactamente la falta de información. No sabes quién es el pobre, quién es rico, no sabe quién es el migrante o no, no sabe la nacionalidad de nadie, la orientación sexual. El objetivo del trabajo es tentar señalar que lo primero que somos y que lo que nos une es que somos humanos. Solo hay 2 cosas que yo estoy segura que tengo en común con todos vosotros. Uno, que somos parte del espécimen humano. 2, es que cada uno de nosotros es único y diferente. Así que hace algunos años yo salté un poco de la galería, me fui a la escuela, porque entendía que aunque yo estuviese cómoda en el espacio público, el lugar donde yo podía hacer de verdad la transformación era aquí. Así que niños, estudiantes, adolescentes, en fin, yo hago de 6 años a 60, exactamente con los mismos materiales, son capaces de crear el color de cada uno de vosotros aquí, en esta clase, con esto. Porque es exactamente eso que somos como seres humanos. Venimos del mismo material y somos únicamente diferentes. Así que yo creo que sus obras obviamente son mucho mejores que las mías y mucho más interesantes. Son capaces de, con el mínimo, hacer una representación del autorretrato magnífica. Eso es uno de los ejemplos que siempre enseño, ¿no? Me han pedido para hacer un taller en República Checa. ¿Qué voy a hacer en República Checa hablando de diversidad? Y lo más importante en ese proyecto fue exactamente ser consciente de que lo único que era blanco era el papel, nada más. Que cada uno de ellos tenía un tono, un color diferente y que había que pensar que esto también era diversidad. Trabajo con diferentes universidades en España, eso es en la ESCUNY, porque el objetivo es cómo formar los futuros profesores para que ya entren en clase direccionando, ¿no? Hablando sobre esa temática. Y esos son algunos ejemplos en Chile, que hice un proyecto con la UNESCO y con el gobierno, que durante el día 18 de mayo de 2018, 1.000 escuelas abrieron las puertas porque 75.000 niños habían hecho su autorretrato en todo el país. Y eso son algunas de las maneras que hemos expuesto el trabajo. Porque si yo como artista expongo en la calle, el objetivo era exactamente que todos esos niños, adolescentes, invitasen su comunidad a repensar sobre esos conceptos que son ser blanco y negro. Porque el objetivo es esto, es crear el diálogo y ser viral en la vida real. Ahora paso para el otro trabajo, que son 280 chivatadas, que es una pieza muy especial que Claudia Carreras pidió que, dijo, queremos hacer algo para esa nueva exposición, que es ser afrodescendente en Brasil. Y yo solo paré en ese texto porque es la tercera vez que hablo sobre ese trabajo y sigue siendo extremadamente doloroso hablar sobre él, entonces tengo mucha dificultad de aún explicar ese trabajo. Pero hay un dato que no quería olvidarme, que me olvidé la última vez que hablé, que es que con el motivo del centenario de la abolición de la esclavitud en Brasil en 1988, la Universidad de São Paulo realizó una encuesta en que 96% de los entrevistados afirmó no tener ningún prejuicio racial, mientras 99% dijo conocer a alguien que sí lo tenía. Todo el brasileño se siente una isla de democracia racial cercada de racismos por todos los lados. Esta es la web de África Americanos, donde yo voy a enseñar ese microsite que hemos creado especialmente para ese proyecto.
Aquí ya tenía así abierto para que fuera cargando. Así que en ese proyecto lo que yo hice fue, ¿cómo voy a describir, sabe, desde mi punto de vista? Y habéis visto que trabajo desde mi materia es el dolor personal. ¿Cómo voy a describir lo que es ser afrodescendente en Brasil? Yo colecciono muchas cosas, yo tengo muchos libros sobre teorías, colecciono muchas cosas feas, libros sobre teorías raciales, pero yo coleccionaba tweets en que yo buscaba la palabra negro, preto, y la frase no soy racista. Así que en ese trabajo yo lo que quise enseñar, y esas son fotos del álbum de familia, así que me encanta que empezaste con el álbum de familia y yo termino con el álbum de familia. Y esto es un poco de mi familia, pero ojo, así que de una manera u otra, todas esas frases también son parte de mi construcción y de mi identidad. Así que lo que hemos hecho en ese proyecto y en toda la web es enseñarme a mí y a mi familia. Y que como estas personas cuando dicen esas frases no están enfocando quién es el receptor del mensaje. Aparte, yo siempre creo en el poder empático de lo que es el álbum de familia, ¿no? Porque puede ser que tú no estés en esta foto, pero hay algunas de esas situaciones que seguramente has vivido en tu vida. Me estoy sintiendo un DJ, así como... Entonces, todo el tiempo, ¿sabe? Tengo una artista que dice que un afrodescendente feliz ya es un acto revolucionario, ¿sabe? Teniendo una vida normal, teniendo un cotidiano que es sencillamente común. Y así fue lo que fue mi vida y mi infancia, ¿no? Es que el fútbol sigue siendo muy importante en mi vida. Es uno de los estereotipos sobre ser brasileña que lo cumplo contenta. Entonces, soy yo yendo al partido con mi padre, pequeña. Pero el mal olor es algo que siempre oí toda la vida que yo debería tener. Esa es una de las frases que elegí. Ay, perdona. Ahora lo siento. Y es mi madre embarazada de mí. Así que yo voy a avanzar rápido porque podéis ver la exposición y sufrir con la exposición. Pero hay dos cosas que quiero mostrar que son muy importantes para mí. Pero se puede ver en toda la plataforma, entonces se ve cómo funciona la web. Cuando lo toca en las imágenes, se abren los tweets en español y también en castellano y también en inglés. Pero hay una cosilla que está aquí al final. Que yo seleccioné uno de los que, todos que yo seleccioné es porque tenía una profunda conexión conmigo, ¿no? Yo me he divorciado en 2016, estuve casada 12 años, no sabía lo que era ser soltera hace mucho tiempo. Y te tengo que decir que ese tweet empezó a perseguirme como una nube detrás mía. De una manera u otra, casada, olvidado cómo es que percibían mi cuerpo, ¿sabe? Cómo el lugar que yo tenía era exactamente ¿no? Y eso no es solo un tweet, porque yo escuché algo muy semejante a eso de mi primer novio, de la madre de mi primer novio cuando yo tenía 17 años. No, ella es alguien para entretener, para follar. Nunca va a pertenecer a esta familia. Así que lo que quiero hablar que eso no es solo internet, y no es solo, eso es cuando me preguntó qué es ser afrodescendente en Brasil. Perdón, ya termino, solo estoy buscando una más que creo que es fundamental. Eso es la madre biológica de mi padre y la única documentación que tengo de ella es esta cartera de identidad, es su DNI. Y ahí está, es fundamental colocar el color. ¿Ves ahí? Cor preta. Y es la única documentación que tengo de ella, el nombre de soltera, ella era madre soltera, tuvo 4 hijos, en fin, tiene una historia. Y lo último, que es el final, porque lo que decidí hacer como final de lo que era la pieza, y que también era la pieza online, fue exactamente el momento que yo nací. Yo tengo la fortuna de que mi padre estaba en la cesárea con mi madre, y estoy hablando de 1979, y yo cierro con esas fotos porque yo, cuando estaba aquí, yo no sabía que estos tweets me esperaban
Então, quando eu já nasci, isso já estava, essa narrativa já estava preparada para definir quem eu era. Ya está, gracias. Bueno, muchas gracias. Cuando yo vi también el trabajo de las 4 integrantes de la mesa, les comenté después a cada una cuando comenzamos a conversar que me parecía que en 1 hora y media no podíamos, por la riqueza, ¿no?, del trabajo, la manera en que se problematiza, ¿no?, este significante de raza, ¿no?, y todo lo que implica, que no nos iba a alcanzar, que realmente una semana, pero ahora que lo pienso tal vez toda una vida, ¿no?, porque nos interpela, ¿no?, muy fuerte en todo sentido. Pero hay algunos elementos, ¿no?, que me gustaría y compartirlo, abrirlo también con el público para pensar, que salen y buscando así diálogo, ¿no?, entre las 4, y que tienen que ver también con esta cuestión de la identidad como tránsito, ¿no?, que está muy fuerte, ¿no?, en varios sentidos, y esos tránsitos que tienen que ver con tránsitos que son espaciales, temporales, tanto en la producción de la propia obra artística y en las distintas estrategias, ¿no?, para plasmarla, tanto las compañeras que lo hacen desde una investigación documental y que implica entrar en una explicación, y en eso a lo que quiero ir es que la investigación documental, que tiene que ver con la propia identidad, es también un tránsito. Y es un encuentro, y es un diálogo, y es colocar en una dimensión espacial, también temporal, que a su vez reta al significante, ¿no? Al buscarlo lo reta y lo va descomponiendo, y creo que la obra lo demuestra eso. O sea, la potencialidad que tiene de a ese significante que es escurridizo, pero que tiene un peso real, como lo acaba de mostrar Angélica en su propia exposición, pero hay la posibilidad a través de la obra de arte de descomponerlo, ¿no? Y eso como un trabajo además personal, pero que se quiere colectivo porque también se hace con lo colectivo. Entonces eso me parece a mí que es la riqueza más interesante, ¿no? Y también plantearlo como un viaje, porque es un viaje que se hace, ¿no?, un tránsito en ese sentido también. Y entonces ahí se van dando esos efectos deslocalizadores de la raza, ¿no?, como significante. Aparecía el tema de la migración también como muy fuerte, y es la migración también como parte de tránsito, esta idea de excavar en la historia para buscar en la historia que puede ser personal, y lo vimos con la fotografía personal, que también lo cruza, y esa historia personal, pero también situada en el contexto que es nacional, ¿no?, y es un contexto nacional que también constriñe, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen muchos elementos. También aparece mucho el tema y eso quería tal vez por ahí también preguntarles, en ese proceso de la producción artística, ¿qué tanto el cuidado que hay que hacer para no caer en una violencia epistémica, ¿no? O sea, introducir también en ese proceso de búsqueda, también, que tiene que ver con lo personal de alguna manera y en el contacto con esos otros, pero que también soy yo y quisiera que sean nosotras o nosotros, no podría haber el riesgo también, y si no les pasó eso en algún momento de la investigación, en el momento de plasmar la obra, de que sentían que había una violencia epistémica, ¿no? Es decir, en el sentido de imponer una manera de pensar, cuando en realidad se trata de descomponerlo, ¿no? Entonces, si hubo algún momento así de tensión, porque me parece que es rico, ¿no?, eso también, y si eso lo pensaron como que se podía plasmar y es parte del proceso de creación artística, ¿no? También me parecía muy interesante los formatos, ¿no? Usar el video performático, documental, el collage, o sea, también eso es una manera de romper, ¿no? Y ahí lo conecto con la mesa de ayer que hablaba del canon, ¿no? Entonces, toda la riqueza que eso permite y usar el mismo cuerpo como dispositivo, ¿no? Y el color es tan fuerte. El color y todo lo que eso significa, ¿no? El color como, y todos los relatos de poder que tiene el color, ¿no? El color, los colores, ¿no? Entonces, los colores o sea, ustedes que están apelando a los colores para que no caigamos en el color, ¿no? En estos 4 colores que nos hablaba Angélica, ¿no? También esta otra forma de trabajar, de partir de un concepto para dar la forma. Entonces también preguntar cómo se va dibujando el concepto, cómo se llega al concepto
para dar la forma y después trabajar. Me parecía muy interesante, ¿no? Que es otra vía que contabas del trabajo. Y para eso usar el cuerpo y la propia experiencia. Otro concepto muy fuerte que tienen todas es la propia experiencia, ¿eh? Es un detonador del trabajo. Por ejemplo, cuando hablabas de la maternidad, ¿no? Partir de la experiencia de la maternidad, de la condición de hija, en todo ese tránsito, ¿no? Que también hablaras de la espiritualidad como un elemento interesante que también permite la fuga, ¿no? A través de la espiritualidad, la exploración de la santería, o sea, de golpe la identidad a través de otros elementos permite colocar al color en segundo plano, ¿no? Y desarmarlo. Entonces, o sea, es muy rico, la verdad, o sea, yo de mi parte, o sea, siento que da para multiplicar mucho más el diálogo, ¿no? Con lo que ustedes nos están mostrando hoy, ¿no? Y seguramente lo más rico es, y lo poquito en el tiempo que había, que nos contaron el proceso creativo, ¿no? Que me parece que es fundamental para entender como una acción política lo que están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de mi impresión del trabajo. Pero me gustaría que lo pudiéramos abrir para que hagamos así el objetivo principal, que era el conversatorio, la participación de ustedes. Entonces ahí está Débora, no sé si podemos pasar un micrófono. Bueno, sí tengo una pregunta, pero tengo un comentario. Antes que nada, quiero darles las gracias. Este semestre estoy impartiendo un curso en mi pequeño universo, un curso sobre retrato y construcción de sujetos. Y hemos pasado el semestre con los alumnos de maestría y de doctorado discutiendo pues, la problemática del retrato como dispositivo de control social. Y hemos dado vueltas al problema de la salud mental, de la representación de los enfermos que tienen capacidades mentales diferentes, en fin, ¿no? Pasando por todo el abanico. Y se me está acabando el semestre y no quiero cerrar con una perspectiva depresiva, falta de esperanza, que realmente es la que creo que tenemos hoy en día, pero les agradezco inmensamente porque me acaban de dar una salida estupenda para esta semana. Y quiero preguntarles qué hace en el caso de Mara, quizá no tanto, porque siento que tú tienes una relación, o tu obra y tu forma de trabajar tiene una relación con el paisaje que se aleja de lo biográfico y del retrato como dispositivo expresivo. ¿Qué es lo que hizo que escogieran el retrato como elemento como más sólido y cohesionador de esta relación narrativa con la parte biográfica de sus vidas? Si cada una puede dar alguna respuesta breve, para mí sería bárbaro. Bueno, qué bueno que te solucionamos el problema. Mira, en mi caso, yo no considero ni siquiera que sean retratos propiamente. Yo decidí usar mi propio cuerpo porque yo pienso que yo era la única persona que podía expresar exactamente lo que yo quería en cada imagen, que hubiera sido completamente diferente haber usado un modelo. Eso nunca se me ocurrió, precisamente por eso, pues dije, bueno, yo soy la única que sabe cómo lo quiero hacer. Pero no lo considero retrato propiamente. En muy pocas obras yo uso mi rostro. O sea, puede ser cualquier persona. Yo digo que soy yo porque, bueno, es un elemento importante, pero no necesariamente soy yo. O sea, yo represento conceptos, represento ideas a través de mi cuerpo, pero no necesariamente como autorretrato o algo así. Yo, antes de hacer esas cosas sobre personales, yo era una fotógrafa que trabajaba con moda y hubo un momento que yo trabajé durante bastante tiempo para la revista Hola, para su sesión de moda de street style. Ya sé, no pega. Yo cuando llegaba y decías, hola, soy Angélica de Hola, la gente, hola, y miraba así de arriba abajo. Pero sí que me pasaba una cosa cuando tenía que trabajar. Decía, manda a la brasileña porque es muy buena con gente. Yo creo que una de las cosas que me hizo conectar con el retrato es el hecho de que soy muy curiosa sobre el otro o sobre mí misma. Entonces yo siempre estoy hablando y en especial sobre un Monet. Yo te tengo que decir que
São 15 minutos no estúdio, mais ou menos, vale? Hay gente mais, hay gente menos. São 14 minutos falando e momento haciendo a foto, porque em teoria, sabe, lo que é disparar, operar o aparato, eu sei operar hace muito tempo. Pero lo que lleva para que la imagen llegue a lo que llega son exactamente los 14 minutos donde cuando la persona entra yo pregunto, pero ¿por qué estás aquí? ¿Sabe? ¿Por qué quieres ser parte de ese proyecto? ¿Sabe? ¿Tú sabes que te voy a poner la foto en la calle en internet? ¿Qué te motiva a hacer eso? Y la gente me cuenta toda la historia de todo lo que tiene que le conecta con el trabajo. Así que de una manera u otra estamos profundamente conectados, ¿sabe? Como enamorados en esos minutos que hay la sesión de fotos. Aí já sento, plá, dispara, adiós e hasta la próxima. Então, mais ou menos assim. E eu insisto que, aunque sejam 5.000 retratos, 4.000 e não sei quantos, são todos como um autorretrato. Todos são meus retratos. Sou eu tentando buscar exatamente ou celebrar lo afrodescendente, lo indígena, lo eurodescendente que sou. Então, isso é muito importante para mim. Es una muy buena pregunta. Estoy pensando, bueno, la fotografía, toda la fotografía, y no sé por qué, pero no estoy acordándome de la palabra en español, es voyeuristic, ¿no? Entonces, voyeurista. Entonces, yo quiero mostrar eso. Yo tengo como diálogo filosóficamente con la fotografía, porque la he hecho por tanto tiempo, tantos años. Entonces, yo quiero mostrar eso, ponerlo al frente. Entonces, por eso creo que en el retrato, en hacer, o sea, contar historias que no se han contado, poner esa idea de cómo funciona la fotografía mientras que uno lo vea, por allí van mis intereses. Pues no, de alguna manera también el control es, yo creo que hoy en día como el retrato es, o sea, creo que hablábamos en los otros ayer y tal, el tema del tiempo, ¿no? Y cómo a final de cuentas el retrato ha tenido como diferentes significados a lo largo del tiempo. Y hoy en día es verdad que el retrato cada vez es más una construcción y en ese sentido es cada vez más evidente la construcción de... ¿no? A partir del vernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, digo, creo que hay muchas diferentes posturas y sí, definitivamente es muy diferente la postura, ¿no? de Angélica cuando dices, ¿no? del autorretrato, que lo sientes, ¿no? Mi postura a la hora de tomar un autorretrato de un afrodescendiente o de cualquiera, pero al final de cuentas creo que el control, o hablamos de una cuestión humana, ¿no? Que sí, es una construcción, a final de cuentas, toda, ¿no? Entonces, eso yo creo que... Gracias. ¿Alguien más? Está primero ahí el señor. Sí, bueno, primero que nada, felicitarlas por su brillante exposición, las maestras fotógrafas. Y a mí tengo una duda, siempre vengo y tengo dudas aquí, franqueado por maestro Claudí, curador, en el sentido del concepto de geometría sagrada. ¿Qué relación tiene el concepto y diferenciación del concepto de geometría sagrada con el concepto mismo de género? No tanto raza, porque en realidad la exposición de la maestra Das, somos una misma especie, un mismo género. Cuando entendamos eso, muchos de los problemas van a desaparecer. Entonces, en el sentido epistémico que lo comentaba Mara, la relación que tuviera la geometría sagrada con el concepto desde Claude Lévi-Strauss hasta Michel Foucault, la arqueología del saber y la voluntad de poder. Hoy en día sobre todo todos esos movimientos feministas, han enarbolado justamente el asunto del género, pero en realidad somos como si, tomando a Simone de Beauvoir cuando habló del segundo sexo, entonces en realidad somos un solo género humano, pero sin embargo, esas coincidencias, ¿cómo podríamos encontrar coincidencias y diferencias entre lo que es el concepto mismo de geometría sagrada
y precisamente la visión que se tiene de género. Esa sería mi pregunta. Gracias. Pregunta, no nos queda clara la pregunta. De mi parte, decirle que el género es una categoría sobre todo que refiere a relaciones de poder y lo mismo que raza, o sea, en eso nos estábamos refiriendo y creo que en la mayoría de los trabajos quedó muy claro, ¿no?, el efecto que eso tiene en la vida de todos y todas, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente es muy necesario. Recordemos que estamos en un país donde tenemos una cantidad impresionante de feminicidios, entonces es actual, es necesario, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si va por ahí la pregunta. Yo no entendí lo de la geometría sagrada, no, eso no me quedó, es lo que yo no entendí. Entonces, no sé si usted quiere aclarar la pregunta, pero también para darle después tiempo a alguien para que haga otra pregunta, sí, ¿no? Yo me refiero al concepto mismo de geometría sagrada, que es un concepto que va más allá de otras categorías, como una categoría primigenia. O sea, como la estructura misma, más allá de la estructura del poder, lo comentaba Mara, o sea, el fenómeno del poder, antes del fenómeno del poder, la geometría que se establece de manera primigenia, ¿no? Geometrías con las que prácticamente se nace o se desciende de esas geometrías, pero vienen de la propia naturaleza, sin ser naturalista, a eso es a lo que me refería. Hola. Creo que podemos hacer una cosa. Cuando terminemos el debate, vamos ahí fuera y me explicas lo que es geometría sagrada. Porque para mí esa es la gran duda. No estoy entendiendo la pregunta, tal vez porque me falta alguna base más. Así que, ¿qué te parece? Y ahí me explicas lo que es geometría sagrada. Iré con un conocimiento nuevo de Puebla. Sí, tú que habías hecho una pregunta, ¿sí? Buenas tardes, público. Muy buenas tardes. Felicidades por la exposición. Tocante a una representación, ¿por qué separado? Es una nueva imagen de presentación, raza y género. Género, yo creo que hay una división, ¿no? Género masculino, femenino, pero ¿por qué no? ¿Por qué? Me llama la atención, ¿por qué esa división género? ¿No? Si puede ser todo universal, raza, no sé, quizás ustedes plasmaron esa idea de que somos mujeres y esta es nuestra concepción de ver el mundo, de vernos a nosotras mismas, de ver nuestro contexto. Pero me llama la atención raza, género y separado presentación. Es lo que quisiera que me explicara. Mira, Gracias. en mi caso, el género nunca ha sido de mi interés en particular. O sea, yo soy mujer y mi representación es, digamos, femenina, pero no tiene nada que ver con el género, no tiene nada que ver con el feminismo tampoco. O sea, es sencillamente el uso de mi cuerpo y ya se identifica con un género porque obviamente es una imagen femenina, pero no ha sido nunca mi interés ni mi intención trabajar con el género, en el caso de mi obra. En mi caso, yo pido y pienso en un futuro con una igualdad que creo que debería ser real, pero no lo puedo negar que yo cargo la etiqueta bastante pesada en una mochila invisible que es de género, del concepto de raza, de inmigración, que hace con que mi existencia en ese planeta sea interpretada por el otro con cosas o calidades, adjetivos o lo que sea, que ni siquiera fueron elegidos por mí. Así que en el fondo, sí, o sea, en Humaná yo pido que miremos como humanos primero. También creo que género ya no es más solo esa cosa de 1, 2, no es más así, ¿sabe? Pero hay que ser, y soy feminista porque el hecho de pedir igualdad entre diferentes géneros es exactamente esto, es exactamente esto. Entonces, creo que todos nosotros deberíamos ser feministas porque exactamente pedir que otro ser humano sea exactamente igual que a ti. Y a veces uso un ejemplo, ¿sabe? De que la cuestión
central es cómo deshumanizamos otros seres humanos. Porque tú puedes deshumanizar un ser humano, decir que él vale un poquito menos, cuando tú dices que una mujer tiene que recibir menos que un hombre. Estás deshumanizando, estás quitando humanidad de otro ser humano cuando dices que porque es inmigrante no puede tener los mismos derechos que tú, que eres local. Así que es exactamente, ¿sabe? Eso que es la base de lo que es mi trabajo de una manera general, que es humanizar, y hay que ser consciente exactamente del género como parte de la narrativa. ¿Puedo nada más también agregar? Porque para mí también hay veces que siento que la palabra género la deberíamos de cambiar casi por política, ¿sabes? O sea, es como, porque sí, hablamos como de esta situación a partir de mucho la relación hombre y mujer, ¿no? Que es binaria totalmente, cuando ya estamos hablando de un momento donde hay mucho más diversidad en cuanto más allá de estos dos polos, ¿no? De alguna manera. Entonces sí, para mí siempre es como decir, el discurso está siendo más político que, para mí, desde mi punto de vista, que de género, ¿no? O sea, porque sí, toda esta lucha de la igualdad, y creo que ninguna mujer no va a estar posicionada en ese lugar, ¿no? De situarnos en un escenario de tú a tú con cualquier ser humano y con cual género que exista, ¿no? Entonces sí, para mí también, y la política siento que está más unida a justo los modelos de representación, porque también creo que los modelos de representación terminan siendo bastante políticos, ¿no? Después de felicitar a todos los que han hecho posible que tengamos esta experiencia, todos los presentes, que ha sido maravillosamente enriquecedora, y las felicito por la calidad de obra de arte y la capacidad de comunicación que han tenido a través de su trayectoria y lo que nos han mostrado. Hago dos preguntas cortas y simples. Angélica, ¿has logrado separar o qué pretendes hacer o qué piensas hacer con tu fragmento de poeta? ¿Solo complementar tu obra fotográfica o seguir esa trayectoria que evidentemente te llama y que evidentemente ha sido destinada de alguna manera para ella? Y la otra pregunta para Mara, después de ver este blanco navío maravilloso, te pregunto, y quiero imaginarme que así es, que has tenido la lúdica experiencia extraordinaria de construir un barquito de papel. ¿Cómo es? Gracias. Sí, lo construí. Creo que todo fue como... No, bueno, todos yo creo. Es además como dentro de esta como cultura universal, el barco de papel. Pero sí, tenía que ver con... Digo, creo que todo este proyecto también, que es algo que no dije, era como... Para mí era necesario construir esta historia a partir y darle una simbología para acercarme a una situación, a una historia y a una comunidad que de alguna manera la sentía muy lejana, ¿me entiendes? Y necesitaba yo apropiarme también de esa historia como parte de mí e integrarla como parte de mí, ¿no? Y pues sí, la construí para poderla integrar de alguna manera. Pero me repite otra vez, por favor. No, nada. Nada. Yo solo estoy diciendo que escribo fatal. En todos los idiomas. Mira, mi madre es profesora de literatura y cada vez que voy a casa es así, ¿qué te pasa? ¿Sabe? Porque ese portugués donde construye frases que sé que estás pensando en castellano. Yo ya no hablo ningún idioma bien, tengo cacao. Pero te tengo que decir que puede ser, no sé, ¿sabe? Mi llamada para hacer un libro de niños. Que eso me gusta mucho, ahí ya es diferente. Así que puede ser que en un futuro muy cercano haga un libro de niños. Gracias. Yo tengo una pregunta muy concreta y luego más una observación. Es para Marta María, porque yo nunca había visto tus series sin la escritura. Y me ha llamado mucho la atención, esto no es una crítica, es como una pregunta, porque yo asumía que el carácter de tu escritura operaba como imagen de una manera muy fuerte en relación a introducir este momento que además, escrita además en manuscrita, sugería la prohibición o la interdicción como una
parte que ocupaba otra voz. No sé cómo plantearlo. O sea, la escritura contradecía al cuerpo que estaba presentado ahí. Pero un poco lo que quería es preguntarte por qué la retiras en la exposición, si es algo que es como querer como relativizar esa voz. Me parece, no es una crítica, es realmente una gran pregunta. Y nomás quería hacer una observación. Yo siento que había algo en una pregunta que hizo una colega atrás, que quizá podría tener una respuesta muy directa. Entiendo que le intrigaba por qué representación, y sí es un problema, digamos, de un algo que los académicos damos por sentado. Es que lo que el título parece querer hacer es sugerir que aquí hay una variedad de intervenciones en un catálogo de representaciones culturales donde entran ideas de género y de raza establecidas, y la atención con el intento de romper con ellas en términos de una presentación, de un intento de introducir una forma de aparecer de una persona que trata de salirse de esa cuadrícula. Eso es lo que el título está tratando de hacer, y sentí que la pregunta era como una pregunta muy, muy directa y honesta, y nada más no quería que se perdiera, que era una duda seria. Mira, Cuauhtémoc, me descubriste. Porque la verdad, sinceramente, preparé esto muy rápido y seleccioné, bueno, las imágenes de acuerdo al tema que íbamos a tratar acá, pero fue un error general. O sea, esa obra tiene ese texto escrito. Aquí se me fue. Ni me fijé que no lo tenía, fíjate. Así que ya me echaste para adelante. Entonces, no, pero ahí en esa serie en particular, bueno, yo trabajé algunas series con textos, muy pocas, pero sí. Pero era también como eso que estás diciendo, o sea, el texto es siempre, incluso los títulos de mi obra, son frases citadas, son testimoniales. O sea, no son palabras mías. O sea, yo puedo sacar un fragmento de un libro y esa palabra es la que me interesa representar. Entonces es como un diálogo paralelo entre lo que es el texto y la representación de la imagen. Y en este caso de esa serie es lo mismo. O sea, yo estoy representando el mito o el pensamiento o la idea que es de otra persona. Más allá del detalle, quizás una pregunta que quisiera plantear a varios de ustedes, porque yo sentí que muchas de las obras, como están hechas de dos capas, frecuentemente una capa textual o verbal y una capa visual, a ver si esto tiene sentido. Parece haber una negociación entre me gustó mucho la intervención de Carla de hablar de la falsa inocencia del relato escrito como si fuera niña. Y de pronto me pareció que era un apunte que podía generalizarse, que en todas las obras hay una especie de falsa inocencia, hay una inscripción que está planteada como si no tuviera un valor completo. Incluso el Pantone es lo que ocuparía la frase de la niña. Hay una escritura inocente montada en una imagen que revela la perversidad social, si me permite plantearlo así. A lo mejor eso podría ser el punto de partida. No quería denunciarte, nada más que me sorprendió muchísimo el verlas así desnudas. Bueno, lamentablemente ya tenemos que pasar a la siguiente actividad. Agradecemos mucho, agradezco mucho a las colegas. Sin duda, como dije, tenemos para hablar mucho más. Gracias también a las preguntas, a quienes participaron, y bueno, les damos un aplauso. Bueno, muchísimas gracias a nuestras 4 ponentes y a nuestra moderadora. Como las otras mesas, pues da tantas cosas para platicar que, bueno, se antoja estar aquí más tiempo platicándolas, pero también, pues, tenemos en puerta la maravillosa experiencia de la apertura de la exposición
Geometría Sagrada y de Karina Aguilera Swirsky. Entonces, quisiera pues primero agradecerles a todos por haber estado aquí en este Encuentro Internacional de Fotografía 2019 y quisiera invitar a Claudia Carreras y a Elena Navarro a subir a presentar la exposición que vamos a ver en un momento y a cerrar oficialmente esta parte del coloquio y pasar al siguiente festivo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ser muy breves para seguir con las actividades, como ha dicho Karen. Yo quiero dar las gracias a todos, a Karen Cordero por la curaduría de este encuentro, el tercer encuentro internacional del Festival Fotoméxico. Creo que ha sido un encuentro verdaderamente enriquecedor. Muchísimas gracias a todas las ponentes, a todos y a todas las participantes. Han sido 2 días de reflexiones, gracias por mostrarnos vuestro trabajo, vuestras experiencias, por compartirnos vuestras historias personales. Creo que ha sido muy emotivo y además nos ha puesto estos temas encima de la mesa para seguir reflexionando. Les invito a que continúen viendo la programación del festival, que nos acompañen durante estos 2 meses en México y en el resto de la República. Y, por supuesto, muchísimas gracias al Museo Amparo, que por tercera vez nos acoge. Gracias a nuestros invitados que han venido de fuera también y a nuestro público que nos ha seguido en streaming. Muchísimas gracias a todos y antes de pasar a la inauguración de la exposición Geometría Abstracta de Karina, Geometría Sagrada, les paso a Claudia Carreras para que les cuente un poco el contexto de la exposición y por qué decidimos hacer esta muestra. Gracias. Hola a todos y muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias al Museo Amparo por permitirnos estar estos días. Ha sido emocionante las 3 mesas y súper interesante y creo que súper revelador para todos nosotros poder vivenciar historias en primera persona de esta forma, ¿no? El contexto de Geometrías Sagradas, cuando tanto desde Fotoméxico como desde el Museo Amparo planteábamos cómo hacer como un pequeño anexo a la exposición Africaamericanos para presentar una propuesta nueva durante Fotoméxico. Todos juntos estuvimos conversando y decidimos que el trabajo de Karina era un trabajo muy importante y que encajaba muy bien como un acento de la exposición. Y yo considero que es un trabajo que encaja muy bien porque es un trabajo que nos habla de construcción de muros, que nos habla de muros que vienen desde el pasado, de cómo como sociedad siempre hemos tenido que generar barreras para protegernos y de cómo esas piedras que son esos muros son piedras que pesan sobre nosotros y que directamente nos aplastan. En la exposición de Karina vais a poder ver cómo se han trabajado esos muros, cómo esas piedras son rémoras del pasado que nos están acompañando desde momentos históricos, desde tiempos de la historia, y cómo precisamente hoy en día cuestionar esos muros es más importante que nunca. Estamos en un momento social donde los muros se están reconstruyendo. Estamos viendo todo lo que está pasando en Chile, en Barcelona, en Ecuador, donde las sociedades se están rebelando contra muchas injusticias y creo que una de las bases más importantes de este momento histórico que estamos viviendo es el intentar de desaprender muchos de los conceptos que nos han estado enseñando hasta ahora y también el de romper esos muros definitivamente. Son muros que tienen miles de años de historia, muros que nos separan como sociedad y muros que hay que derribar. La exposición Africaamericanos continúa su trayecto, está arriba para que la puedan ver después, quien no la haya visto todavía, pero vamos a inaugurar ahora el trabajo de Karina que reflexiona precisamente como de la esencia de toda esa realidad, de esa construcción de esos muros históricos desde el origen de las civilizaciones, ¿no? Y nada más que agradecer de nuevo a todos vosotros por estar acá. Gracias.